Oliva. Bienvenidos a su serie La Verdadera Biblia. En este episodio trataremos el libro de Isaías. El libro de Isaías es el primero de los calificados como profetas en la Biblia cristiana. El libro es identificado por una nota al margen en las fuentes originales como la obra de un profeta del siglo VIII antes de nuestra era llamado Isaías ben Amós. Pero hay amplia evidencia de que gran parte de este libro fue compuesto durante la cautividad de Babilonia y después de ella. Consta de 66 capítulos, siendo este libro uno de los más largos de la Biblia, y se compone de 3 colecciones separadas de oráculos. Un oráculo es una respuesta o revelación que da una deidad por medio de un sacerdote o profeta, o a través de interpretaciones de señales físicas, por ejemplo tintineo de campanillas, o las interpretaciones de símbolos sobre cartas como el tarot, o de sacrificios de animales. Por extensión, se llama oráculo al propio lugar en que se hace la consulta y se recibe la respuesta. Las 3 colecciones de oráculos son Proto-Isaías, del capítulo 1 al 39, conteniendo las palabras de Isaías; Deutero-Isaías, del capítulo 40 al 55, el trabajo de un autor anónimo del siglo VI antes de nuestra era, escrito durante el exilio; y Trito-Isaías, del capítulo 56 al 66, compuesto después del retorno del exilio. Mientras que prácticamente nadie hoy en día atribuye todo el libro, ni siquiera la mayor parte, a una persona, la unidad esencial del libro se ha convertido en un foco de la investigación actual. Isaías, del capítulo 1 al 33, promete el juicio y restauración de Judá, Jerusalén y las naciones, y los capítulos 34 al 36 presumen que el juicio ha sido pronunciado y que la restauración llegará pronto. Por lo tanto, se puede leer como una extensa meditación sobre el destino de Jerusalén durante y después del exilio. El libro de Isaías sigue a los judíos de su vida pecaminosa e idólatra en Judá a su castigo en el cautiverio babilónico y de nuevo cuando regresan a casa después de su liberación divina. Este ha sido inmensamente influyente en la formación del cristianismo, desde la devoción a la Virgen María hasta la polémica antijudía, la iconografía de la pasión medieval, el feminismo cristiano moderno y la teología de la liberación. Todas estas tienen su base en este libro. El valor que se le daba a Isaías era tan alto que el libro fue llamado con frecuencia el quinto evangelio. Fue el profeta que supuestamente habló más claramente de Cristo y de la iglesia que cualquier otro. Sus versos, que se referían a un ungido especial que vendría a salvar a los israelitas, fueron interpretados después que pasaron los hechos como que el profeta Isaías se refería a Jesucristo, y en vez de la traducción correcta de ungido, se le calificaba como de Mesías. Y por ende es el libro más referenciado en el Nuevo Testamento. Los cristianos utilizan sus versos como prueba de que la aparición de Jesucristo en la historia fue profetizada mucho antes de que ocurriera. Pero claro, esta conexión se hizo a posteriori. En este video demostraremos que eso no es así. Su influencia se extiende más allá de la iglesia y del cristianismo a la literatura inglesa y a la cultura occidental en general. Del libreto del Mesías de Handel a un anfitrión de tales frases diarias como espadas convertidas en arados y la voz en el yermo. Su influencia en el cristianismo es clara. Es el libro del Antiguo Testamento más referenciado en el Nuevo Testamento. En 419 ocasiones, en 23 libros del Nuevo Testamento es mencionado, más que los Salmos y el doble que el Génesis. ¿Y por qué esto? Lo hacen porque Jesucristo mismo dijo que había que creer en las Escrituras, y en su tiempo las Escrituras eran los libros judíos contenidos en la Biblia judía. Los primeros cristianos, en pos de darle credibilidad a la divinidad de Jesús, buscaron en la Biblia judía donde apoyar este sentimiento y encontraron en Isaías el libro perfecto para ello. Tradujeron a su conveniencia este libro para que se refiriera como si fuera profecía de Jesús, afirmación negada por los judíos, pues ellos que hablan el idioma saben que este libro no se refiere a Jesús, sino a otros diversos personajes. Esta postura de los judíos les ha acarreado a través de la historia el odio base del sentimiento antisemita por los cristianos.
Y a pesar de estas objeciones por los judíos, los cristianos siguen utilizando a Isaías como autoridad del Viejo Testamento para darle validez a la divinidad de un hombre que nunca fue ni es considerado por los judíos, el pueblo de Dios, como el ungido o el Mesías. El mesianismo en Isaías es uno de los puntos centrales alrededor de las que giran sus ideas, y es que la verdadera paz, la justicia y la equidad solo serán asequibles al ser humano cuando llegue el Mesías. La profecía isaíana habrá de cumplirse inexorablemente, dicen los cristianos modernos. El Mesías será descendiente de la casa de David, reinará sobre Judá, y en su reinado el templo será un lugar de oración para todos los pueblos. También fundará un imperio de paz. Sin embargo, ungido, como se usa en Isaías 45, versículo 1, se traduce al hebreo como Mesías y al griego como Cristo. Aunque nunca fue ni será admitido por los cristianos, este pasaje parece afirmar que Ciro era el Mesías, no Jesucristo. Desde el capítulo 45, versículo 1, se trata de que Jehová nombra por ungido a una persona llamada Ciro, y este dice que es una profecía ya cumplida al menos 140 años antes de que los persas violaran las puertas de Babilonia. Hay un problema menor, y es que está escrito en tiempo pasado, y se cree que fue escrito después que la conquista se había producido. Incluso si este no fuera el caso, Babilonia no se menciona, lo que significa que la profecía equivale a que un tipo llamado Ciro conquistara un lugar con puertas en algún momento u otro. Muchos versículos después del capítulo 45 son usados en los evangelios para decir que este libro habla de Jesús. Sin embargo, en Isaías 53, versículo 10, esta aserción es destruida. Este versículo es una de las objeciones más fuertes a la idea de que estos pasajes se refirieran a Jesús, ya que Jesús murió joven y sin hijos, contrario a lo que dice Isaías 53:10. Por lo tanto, este versículo no se refería a Jesús, sino a otra persona. Y es por eso que muchos concluyen, cuando Isaías se refería al ungido, no se estaba refiriendo a alguien que vendría unos 800 años después y que sería llamado Jesús. Otros pasajes del libro de Isaías han conocido una gran fama debido a su uso en la teología cristiana. Son famosos en particular la cita empleada por el autor del Evangelio de Mateo para probar que el nacimiento de Jesús a través de una virgen fue anunciado por los profetas. Es la cita preferida por católicos y ortodoxos para enumerar los dones del Espíritu Santo. Es el texto más empleado para probar la idea de que el Mesías debía sufrir por los pecados de la humanidad, y es ampliamente citado tanto por los evangelistas como en las epístolas. Por ejemplo, Isaías 7:14 contiene el infame versículo controvertido: por lo tanto, el Señor mismo le dará este signo: la alma será como el niño, y tendrá un hijo, y le nombrará Emmanuel. Hasta el día de hoy, la cuestión de que si el término bíblico alma mencionado arriba se refiere a una mujer joven o niña como en el hebreo moderno, o a una virgen, correctamente betula en hebreo, sigue siendo un tema divisorio en las traducciones bíblicas. Isaías 7:14 es la fuente de la supuesta profecía de nacimiento virginal que Jesús cumplió según Mateo 1 del versículo 20 al 23. Pero realmente no es así. De hecho, Isaías 8, versículo 3, presenta un cumplimiento alternativo de esta profecía que no tiene nada que ver con Jesús. En otro sentido, el libro de Isaías tiene mucho que decir sobre la justicia social. Este tipo de sentimiento es algo descuidado por muchos cristianos conservadores que tienden a centrarse en las partes excluyentes de la Biblia. Por ejemplo, Isaías 58, del versículo 6 al 10, da el siguiente poema como una instrucción de Dios. El mismo trata sobre los oprimidos, los hambrientos y los necesitados, ordenando a los cristianos a saciar las necesidades de estos desvalidos. Sin embargo, muchos cristianos del día de hoy dicen que estos necesitados son desvalidos de la sociedad y por ende no necesitan de su ayuda. Un sentimiento totalmente contrario a lo que este libro de la Biblia dice. En el capítulo 12, versículo 5, se encuentra la única aparición de la palabra Lucifer en la Biblia. Estrella del día es realmente uno de los títulos de Jesús, pero se asigna aquí burlonamente a Nabucodonosor II, rey de Babilonia. Pero hey, algo que cae del cielo con un nombre cool debe de ser Satanás, ¿verdad? Por último, en el capítulo de Isaías 40 se habla de unicornios, la zapata o los pilares que sostienen la tierra, el círculo de la tierra y la cortina que se despliega sobre ella.
Todos estos versículos son utilizados por los cristianos para decir que la Biblia tiene contenido científico. Sin embargo, en videos míos anteriores hemos refutado estas alegaciones y no lo vamos a repetir aquí, pero tenga por seguro que ninguna de estas tienen base en la realidad. La mayoría de las objeciones en las cuales hay profecías que Jesús no cumplió, los cristianos responden que esas profecías se cumplirán en la segunda venida del Señor. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se dice que el Mesías vendrá una segunda vez, y es por eso que si Jesús no es el Mesías para los judíos, ellos siguen esperando por esa llegada. Sin embargo, los cristianos están esperando por una segunda llegada que la Biblia no predice en ninguna parte. En fin, si las profecías de Isaías no se refieren a Jesús, entonces Jesús no es el Mesías, ni es divino, ni puede ser parte de la susodicha Trinidad, lo cual destruiría la base de la existencia de la religión cristiana y la adoración a Jesucristo, y de paso invalidaría el cristianismo. Es por eso que los cristianos deben defender la veracidad de estas profecías dichas en Isaías y atribuirlas a Jesús, porque de lo contrario no tendrían religión. Si le gustó este video y cree que tiene algún valor, considere un pequeño apoyo monetario a mi canal haciendo un compromiso de pago por video subido a Patreon o una donación única a PayPal. Los enlaces para contribuir con uno o con otro los encontrará más debajo en la caja de descripción de este video. No olvide participar con sus comentarios en el foro de este video y compartirlo, darle like o me gusta. Y muchas gracias por su atención.